8:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene la nueva Asamblea Nacional? Luego de haberse disuelto una asamblea impresentable, vergonzosa, que terminó como terminó, y que en buena hora hay que decirlo, hay algunos asambleístas que pretendieron la reelección y que quedaron de cuerpo entero por mandato del pueblo ecuatoriano expresado en las urnas el domingo último. El caso del expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que no recibiera los votos en las urnas de este domingo. Quiero dar la bienvenida a quienes van a integrar la nueva Asamblea Nacional, algunos que vuelven y otros que se integran. El caso del expresidente Lucio Gutiérrez, asambleísta nacional electo por Sociedad Patriótica, el asambleísta Pedro Velasco, electo por la provincia del Carchi por el movimiento Actuemos, y la asambleísta Sofía Sánchez, asambleísta nacional electa por el movimiento Construye. Quisiera empezar este diálogo sobre los grandes desafíos en los grandes temas que tiene legislación y fiscalización con Sofía Sánchez, que ya estuvo en esa Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los desafíos con esta nueva asamblea? Muy buen día a Sofía Sánchez. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia, también a quienes nos van a acompañar en este panel. Yo quiero decirles firmemente que los asambleístas que hoy han sido electos tienen un gran desafío de continuar con una agenda legislativa que quedó pendiente en temas de seguridad. Recordarán ustedes que está para segundo debate ya la enmienda constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan ayudar a la policía en las calles con el tema de inseguridad que estamos viviendo. Quien dirija esta nueva asamblea deberá, yo diría que al día siguiente que nos posicionamos, ya establecer una agenda que en máximo un mes pueda aprobar estos temas, igual varias reformas que se dieron al COIP y diferentes cuerpos legales que quedaron para segundo debate, porque eso ya está listo, no son nuevos proyectos. Y claro, en temas de fiscalización hay juicios políticos que quedaron pendientes. Recordarán ustedes de juicio político al CNE que no se pudo dar, y bueno, hay una serie de procesos que quedaron en la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, para mí estos dos temas son importantes. En el caso de nuestro bloque, Miguel, para nosotros es fundamental y vamos con un objetivo sumamente claro en el tema de fiscalización. Se deberá conformar una comisión multipartidista, pluripartidista, como lo llaman en la Asamblea Nacional, para investigar lo que ha sucedido con el asesinato de Fernando Villavicencio. La Asamblea tiene que tomar un protagonismo con respecto a este tema y sobre todo sumar mucha carga probatoria más, además de lo que ya lo tiene la Fiscalía. Y bueno, tenemos proyectos importantes que serán nuevos, como la ley de inteligencia, poder local, que tanto habló Fernando, para la redistribución de los recursos a los gobiernos locales. A propósito de la fiscalización que dice la asambleísta reelecta Sofía Sánchez, y otros juicios, ¿acaso el país no reclama un juicio a ese impresentable Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Juicio político, fiscalización a este Consejo Nacional de la Judicatura, que está desesperado por poner nuevos jueces nacionales y sacar a jueces que están combatiendo la corrupción, como el doctor Walter Macías. Miguel, esos son dos procesos nuevos que se iniciaría. Yo me refería al tema del Consejo Nacional Electoral porque es un proceso que ya estaba en la Comisión de Fiscalización y que, claro, nuevos procesos y juicios políticos que ingresen tendrán que entrar a esa cola de juicios que ya existían en esta Comisión de Fiscalización. Pero es urgente eso. ¿Por qué? No ha existido la evaluación a jueces fiscales. ¿Para cuándo el concurso de los notarios? Ellos no son eternos. Existe una normativa que se tiene que respetar y que no se ha dado. El Consejo de la Judicatura tiene que cumplir con eso. Es urgente la evaluación a jueces que están liberando a delincuentes con estos famosos habeas corpus. Ya no queremos jueces delincuentes y sobre todo esperemos que quien asuma ya el Ejecutivo también active a la unidad de análisis financiero. Nosotros vamos a exigir eso, como era un plan de gobierno que tenía establecido esa hoja de ruta Fernando Villavicencio, y que lo puede hacer cualquier gobierno que asuma. Tiene que hacerlo para saber quiénes son los nuevos ricos de este país. La unidad de análisis financiero, UAFE, tiene que trabajar para lo que fue creado. Quiero dar la bienvenida a otro asambleísta que vuelve a la legislatura
estuvo en la Comisión de Fiscalización precisamente con Fernando Villavicencio. Pedro Velasco, asambleísta electo por la provincia del Cachi, ha recibido el favor de los votos en esa provincia por el movimiento Actuemos. ¿Cómo recuperar a esa asamblea vergonzosa que estuvo y que la mayoría protagonizó esas acciones, a diferencia de algunos que, como ustedes, mantuvieron esa posición y por ello han sido reelectos en las urnas? Asambleísta Pedro Velasco, buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira. Saludos cordiales a Sofía, a Lucio, al país entero. Hay una tarea bastante difícil y un reto que tenemos que irlo consolidando, de mejorar la calidad de la producción legislativa y de fiscalización. Nosotros coincidimos plenamente con su introducción de que una asamblea impresentable la que terminó, pero no por todos, sino por una mayoría que nunca entendieron que hay que trabajar por el país, no por pseudos líderes, ni solamente buscando beneficios grupales. Si nosotros entendemos esta tarea que nos ha confiado nuevamente el pueblo ecuatoriano, hay que marcar una agenda legislativa de ingreso. No podemos nosotros dejar pasar el tiempo va a ser muy corto, apenas menos de 18 meses, y por ello es necesario que trabajemos en temas muy puntuales, en los que se van a poder realizar. Hay algunos que están ya pendientes para primer debate, para segundo debate, y hay que retomarlos. Es importante que trabajemos en el tema de la seguridad social. Nuestra ciudadanía, nuestros afiliados, nuestros jubilados reclaman condiciones de estabilidad, derechos que no pueden ser conculcados absolutamente, y las pretendidas aspiraciones que estamos mirando estos últimos días de querer incrementar los años de servicio. Eso no puede ser que se traslade los desaciertos, los desgobiernos a los afiliados, a los jubilados. Ese es un tema importante. El otro tema fundamental que está pendiente, con cuántas propuestas de reformas al Código del Trabajo. Necesitamos modernizar las relaciones laborales, armonizarlas. Hoy los jóvenes, en los recorridos que hemos tenido nosotros, reclaman espacios de nuevas modalidades laborales por horas, para efectos de que puedan contratar a ellos, a la juventud, y puedan también estudiar. Es decir, hay un tema grave en el tema de las relaciones laborales, un código que viene desde 1938, 85 años, y solamente ha recibido varias reformas, a veces enmiendas, parches que no nos solucionan estas relaciones de trabajo. Necesitamos ya establecer un nuevo Código del Trabajo que dinamice y se actualice. Hay necesidad de trabajar en reformas a la ley de contratación pública. Son obstáculos que tenemos en materia de adquisición de bienes, contratación de obras por parte de gobiernos autónomos descentralizados, y hay necesidad de dinamizar todo este tema de la contratación. Eso genera cambios en la dinámica económica. Hay necesidad urgente, lo que pudimos evidenciar en esta campaña política, de que el COTAD no les da competencias a las viceprefecturas. Las mujeres que han ingresado a esos espacios se están quejando, y con toda la razón. Solamente están a la expectativa de que la autoridad provincial les entregue competencias, atribuciones cuando quiera, y en el caso de no hacerlo, están solamente como mero adorno. Si no, puede ser de que se soslaye la importancia, la capacidad y ese intelecto que tiene la mujer. Es decir, hay muchos trabajos que hacer, pero hay que ir priorizando. Si es que nos ponemos de acuerdo con las diferentes bancadas en una agenda legislativa mínima, estaremos cumpliendo nuestro rol. Caso contrario, volveremos a hacer lo que lamentablemente la ciudadanía no quiere, una asamblea que solamente busca pugnas políticas. Y el tema de la fiscalización, asambleísta Velasco, ¿cómo emprender a sabiendas de que hay hoy el sector mayoritario que ha obtenido el voto para la representación, la minoría más grande de la asamblea, que el 2021, cuando usted también llegó, la agenda era de la impunidad y no lo han logrado, pero la agenda está allí? Sí, nosotros tuvimos un trabajo junto con Fernando Villavicencio, nuestro amigo, que no puede quedar en el anonimato, sino al contrario. Ese es un proceso de fiscalización, y comparto con Sofía cuando menciona que debe conformarse una comisión ocasional, multipartidista, para que se investigue este hecho repudiable, este abominable crimen, para efectos de que la impunidad no siga campeando e imperando en nuestro país. Eso es lo primero que tiene que hacerse. Luego hay tareas de fiscalización que nosotros, junto con Fernando, durante 2 años consecutivos trabajamos muy fuerte,
y entregamos resultados positivos al país. Una comisión que antes era considerada comisión de archivo tuvo un protagonismo no por vanidad, sino un protagonismo activo, de verdadera fiscalización, de control político, de denuncias, de judicialización de casos, y eso es importante que se lo retome. Si ahí tenemos casos trascendentales como un proceso pendiente al que se refería Sofía, que es el juicio político postergado del Consejo Nacional Electoral. Ese tiene que retomárselo, yo creo que de los primeros, y las otras que vayan proponiéndose de acuerdo a las condiciones que se presenten. Bienvenido en estudios al expresidente de la República, líder del partido Sociedad Patriótica, y que llega a esta Asamblea Nacional, un gran desafío, luego de mirar el país desde el Palacio de Carondelet, ahora desde el Palacio Legislativo. ¿Cómo lograr que sea una asamblea diferente, al menos a la que tuvimos hasta hace poco, una asamblea vergonzosa, que sea la que contribuye, por cierto, que fiscalice, que legisle, pero que sea un aporte y una contribución para el país? Muy buen día, coronel Lucio Gutiérrez. Buenos días, licenciado Miguel Rivadeneira. Muchísimas gracias a Radio Democracia por esta oportunidad. Un saludo a Sofía Sánchez, a Pedro Velasco y sobre todo a ustedes, amigos que nos están escuchando. A ver, yo tengo alguna experiencia en temas de seguridad, no solamente por ser ex militar, ex presidente de la República, sino también porque tengo una maestría en paz, en seguridad y en defensa con la Universidad Nacional de España, que está debidamente registrada en el CENESID. Y asimismo también tengo una vasta preparación académica en temas de lograr acuerdos, de concertación, de lograr consensos. Entonces nos vamos a emplear a fondo para convertirle a la Asamblea Nacional en un equipo de trabajo, no en esa torre de Babel que ha sido especialmente en las últimas asambleas, en donde cada organización política lleva el agua a su molino y vienen e imponen que la impunidad, diferentes temas, y entonces se oponen y el país se estanca. Y un símil muy elemental es el de la selección ecuatoriana de fútbol, que se nutre de jugadores de varios equipos, pero una vez que llegan a la selección de fútbol, todos somos de Ecuador, todos somos la selección, todos pateamos y defendemos en una sola dirección. Ojalá pues logremos que la Asamblea en estos momentos cruciales por los que atraviesa el Ecuador se desangra, el Ecuador se cae a pedazos por la delincuencia, por la corrupción y también por el desempleo. Ojalá pues logremos conformar este equipo de trabajo del cual estoy hablando, inclusive con el presidente de la República, porque el tiempo y la situación no permite que los asambleístas y que el presidente de la República no se pongan a trabajar desde el primer día. Estoy muy optimista y creo que se puede lograr consensos y se pueden aprobar leyes que están esperando en la Asamblea Nacional, como por ejemplo la ley de control de riesgos, que es fundamental. El fenómeno del Niño está tocando la puerta del país y necesitamos tener una ley que nos permita enfrentar ese fenómeno del Niño con mucha mayor solidez. Igualmente está en curso la ley de extinción de dominio, también es fundamental darle prioridad. A más de las propuestas que nosotros llevamos, como por ejemplo normar y si es posible eliminar, siguiendo el procedimiento constitucional respectivo, el artículo 416, numeral 6 de la Constitución de la República, que permite la ciudadanía universal. Ese artículo fue colocado ahí de manera expresa para justamente convertir al Ecuador en lo que es ahora, un país de terror, un basurero de la delincuencia internacional y un paraíso de los carteles de la droga, porque con esto de la ciudadanía universal, el Ecuador es tierra de todos y al mismo tiempo tierra de nadie. Vienen los carteles de la droga, las bandas delincuenciales y nadie les pide papeles, nadie les pregunta qué vienen, se han instalado en el Ecuador y ahora pues el país se está desangrando. Así que esa inmensa puerta que la dejó abierta el expresidente prófugo de la justicia, tenemos que cerrarla y hay que, si no es posible eliminarla, por lo menos normar, por lo menos pedir requisitos a los extranjeros, especialmente aquellos sospechosos que vienen al Ecuador a sembrar el terror. Luego también buscaremos el mecanismo constitucional adecuado para eliminar cualquier artículo que se oponga a la posibilidad de cadena perpetua e inmediatamente presentar reformas al Código Orgánico Integral Penal para sancionar de manera drástica con cadena perpetua a todos los políticos ladrones hasta que devuelvan la plata robada. Devuelven la plata robada
y se someten a la actual legislación penal. Pero estos delincuentes de cuello blanco no salen solos, salen con la complicidad de jueces corruptos. Entonces también la propuesta es cadena perpetua a jueces y fiscales corruptos hasta que devuelvan la plata robada y luego se someten a la actual legislación penal. También cadena perpetua a los sicarios, a los violadores de niños y de niñas, y la propuesta de que todos los presos tendrán que trabajar para pagar por la alimentación y para que se rehabiliten, para que en lugar del tiempo que hoy están de vagos y que lo mal utilizan para llamar a sus compinches que están en libertad y que asesinen a tal o cual persona o que sigan con las vacunas, ese tiempo lo utilicen bien trabajando para que puedan ahorrar dinero. Ahora, a propósito de su cuestionamiento a la justicia, ¿usted sería partidario, llegando a la Asamblea, de hacer un juicio político al órgano administrativo y disciplinario que ha sido muy cuestionado del actual Consejo Nacional de la Judicatura? Por supuesto que hay que también centrar nuestros ojos en la justicia ecuatoriana, que está completamente mal administrada. Sin embargo, ecuatorianos, la idea no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. La idea es que las cárceles estén vacías. La idea es que todos tengamos la certeza que si cometemos delitos, nos vamos a cadena perpetua. En el caso de los políticos, que tengan la certeza de que la función pública es para servir al pueblo, no para enriquecerse, no para robarle al pueblo ecuatoriano. Y que si roban, la plata no les va a servir porque tendrán que devolver el dinero o quedarse eternamente en la cárcel. Igual, señores jueces y fiscales, no sigan siendo corruptos. Todos sabemos. Sabe el presidente de la Corte Nacional de Justicia que los jueces y fiscales cobran por las sentencias. Nada hacen gratis. Y ellos ya tienen un sueldo justamente para administrar justicia. Y muchas veces los más perjudicados es la gente pobre. La gente que, como no tiene dinero para pagarle al juez, se queda presa sin sentencia. O una persona que no tiene para pagarle al fiscal, el fiscal pues le inicia la instrucción fiscal. Esto tiene que terminarse, es un secreto a voces, todo el mundo sabe. A mí me llegan quejas casi diarias de que los jueces y fiscales les plata. Esto tiene que terminarse y la idea, repito, no es llenar las cárceles con jueces y fiscales corruptos. La idea es que los jueces y fiscales administren justicia, reciben un sueldo para administrar justicia. Y si reciben plata, tendrán que devolver la plata o quedarse eternamente en la cárcel. Entonces no les sirve de nada seguir cometiendo fechorías, señores jueces y fiscales. Igual, los sicarios y los violadores tendrán que pensar 3, 10, 15 veces antes de asesinar a una persona o de violar a un niño o una niña, porque si lo hacen, se irán a la cárcel con cadena perpetua. Ya basta de las alcahueterías, de que endurecen las penas, les ponen 35, les ponen 40 años, y ya hemos visto que los condenados a 35 años por haber asesinado a varias personas salen antes de cumplir los 5 años de cárcel. Y esto no puede continuar, ecuatorianos. Pero por la acción de la justicia. Por acción de la justicia, por acción de los jueces. No podemos permitir las burlas de que condenados a devolver $8 millones con la complicidad del presidente Guillermo Lasso, salen libres, no devuelven $1. Entonces, ¿qué imagen le estamos dando al mundo? Que aquí somos un país de corruptos, que aquí no hay presidente de la República, que aquí no hay justicia, aquí no hay ninguna garantía para la gente honesta. ¿Qué va a decir el pueblo? Si esos señores se roban por millones de dólares, ¿por qué yo no voy a poderme robar, no sé, un celular? ¿Por qué yo no voy a poder asaltar un centro comercial? Estamos dando un pésimo ejemplo y yo, primero, pues agradezco a Dios. Segundo, agradezco a todos los ecuatorianos que votaron para que la decencia, para que la honradez, para que el patriotismo vayan a la Asamblea Nacional. Vamos con la misión de rescatar esos valores en la Asamblea Nacional para que no vuelvan a ser. ¿Cuántos asambleístas serán del Partido Social Patriótica están? Tenemos un asambleísta en la provincia del Napo, otro asambleísta en la provincia de Sucumbíos, y pues su amigo y servidor Lucio Gutiérrez como asambleísta nacional. Ahora, en la región amazónica no se está atribuyendo el Partido Social Cristiano. Bueno, se hizo alianza con el Partido Social Cristiano, pero de Sociedad Patriótica. Los asambleístas son de Sociedad Patriótica. Tenemos 3 asambleístas, hemos conversado, nos vamos a reunir justamente para
encaminar estas propuestas de reformas a la ley y a la Constitución de la República, de la cual estamos hablando, también para ver el mecanismo de formar un equipo de trabajo. Ya hemos sido electos, pues ahora pongámonos a trabajar, no defraudemos al pueblo ecuatoriano, y una de las primeras acciones es justamente rescatar la imagen de la Asamblea Nacional, que tiene que volver a ser la primera función del Estado, no la última, como lamentablemente es en la actualidad. Vuelvo con la asambleísta electa Sofía Sánchez. Hay un gran desafío por la composición en la que está la Asamblea Nacional, con datos, por cierto, no proclamados. Al menos 5 fuerzas políticas han sido las más votadas. Evidentemente la Revolución Ciudadana, el correísmo, construye como una fuerza que ha logrado alrededor de 30 curules. Acción Democrática Nacional, que respalda al finalista Daniel Noboa, el Partido Social Cristiano y Actuemos, entre otros. ¿Cómo articular una fuerza que permita trabajar en función de país, de gobernabilidad, y no que busque la desestabilización, como el correísmo y el Partido Social Cristiano lideraron en la última Asamblea Nacional del 2021? ¿Cómo lograr acuerdos en este sentido, asambleísta Sofía Sánchez? Bueno, Miguel, primero decirle que todo estará en manos también de quien asuma la conducción de la Asamblea Nacional. Eso es fundamental. Usted habló en su momento de Virgilio Saquicel, a quien se dedicó él a poner en el orden del día de lo que tratábamos en la Asamblea Nacional estas famosas condecoraciones al bizcocho, de las cuales nunca estuvimos de acuerdo. Tengo que decir que con Pedrito Velasco, que también nos acompaña, orgullosamente no formamos parte de esa mayoría que se conformó, una mayoría que tenía intereses políticos propios y no se establecía una agenda verdadera de trabajo. Por eso es este día que se elijan las autoridades de la Asamblea será fundamental, porque quien conduzca es quien decide qué es lo que se va a tratar en la Asamblea y qué se pone como prioridad para los primeros y segundos debates, la agilidad que vayamos a tener en este año, 6 meses en la Asamblea Nacional. Es posible que existan acuerdos en base a una agenda legislativa, en base a las prioridades que hoy requiere el país. Sin duda alguna, nosotros que hemos sido electos y que tenemos un bloque de casi 30 legisladores, estaba por definirse los asambleístas por el exterior, que el día de hoy tendremos ya resultados positivos, me parece, y que sumaremos casi 30 legisladores. Estamos dispuestos a sentarnos a conversar con las distintas bancadas legislativas, con los asambleístas también independientes que ingresaron y que forman parte de los 137 legisladores, en base a esta agenda legislativa que deberá tener prioridades en fiscalización, prioridades en temas de seguridad, de los temas que ya estuvieron pendientes, los nuevos proyectos que se vayan a tratar. No podemos decir que en un año, 8 meses vamos a poder tratar 20, 30 leyes, pero sí puntos específicos de acuerdo a lo que decide hoy la ciudadanía. Esta asamblea no puede tampoco bloquear el trabajo que haga el Ejecutivo. Por eso es fundamental que tengamos una armonía con quien llegue a ser electo y forme parte del del Ejecutivo ya como primer mandatario. Entonces, esto será fundamental en base a que se decida esta agenda en la cual podamos ponernos de acuerdo, la distribución también de las comisiones. Eso es fundamental. Como quienes ya estuvimos sabemos cómo funciona esta asamblea, y lo que se trate en las comisiones marcará pues el ritmo de trabajo de lo que también tengamos en el pleno ya para primero y segundo debate. En el tema de fiscalización también es importante, hay temas que ya están ahí en la comisión de fiscalización y no es que hoy podemos decidir que ingrese un nuevo proceso. Pedrito estuvo ahí y sabemos que hay una cola que se tiene que respetar y esos procesos deberán darse en este nuevo periodo. Un periodo, por cierto, sumamente corto, un periodo que deberá tener las prioridades específicas y claro, hoy en día la seguridad es lo que más ha aclamado, además de temas pendientes, como lo dijo ya Pedro. El tema de las viceprefecturas fue un proyecto que lo presenté, es una reforma al COTAF, ya está para segundo debate, es decir, solo el tema de llegar a un segundo debate y aprobarse. Entonces, quienes aspiran a ya estar ahí
los 137 que ya fueron elegidos tenían la responsabilidad de revisar qué es lo que estaba pendiente en esta Asamblea Nacional, porque claro, hay temas que ya no pasarán por un primer debate, que están en un segundo debate, y vamos ágilmente sacando esos proyectos de ley. Ahora, hay que ser realistas, habrá una asamblea que va a ser dirigida por mandato legal, por el correísmo, si tiene alrededor de 50 asambleístas. ¿Cómo lograr articular que esta asamblea sea de consensos y no de diferencias que son democráticas, pero no de unas acciones que buscan, porque la agenda de ese sector ha sido la impunidad? Así pasó cuando llegaron ustedes el 14 de mayo del 2021. Bueno, Miguel, yo quiero decirles de aquí que también es importante saber cuál es la posición que tomará en su momento el Partido Social Cristiano, que en la anterior asamblea pues hicieron una alianza con el correísmo, y que prácticamente se dedicaron a un tema, como usted ya lo dice, no solo la impunidad, sino obstaculizar el trabajo que se venía haciendo desde el Ejecutivo. Nos pasamos varios meses en este juicio político al presidente, que si bien es cierto, el Ejecutivo ha cometido muchísimos errores, pero había prioridades que el pueblo ecuatoriano estaba también exigiendo. Entonces, en ese sentido, la postura, públicamente, su candidato a la presidencia ha dicho que van a apoyar la candidatura de Daniel Noboa. Se entendería que en la asamblea pues no harán alianza con el correísmo, pero todo se puede esperar después de lo que vivimos en la asamblea que fue disuelta. Si es que ellos no harían alianza con el correísmo y nos sumáramos en una coalición todos los otros bloques, podríamos tener esta mayoría que nos permita trabajar por esta agenda legislativa que es sumamente importante para el país. Paso con el asambleísta Pedro Velasco. ¿Cómo lograr consensos, acuerdos tan fundamentales por la democracia, por la gobernabilidad, por el país, y no como fue cuando llegaron ustedes en mayo del 2021, que fue para la impunidad y otras acciones que cumplieron precisamente? Hay 5 fuerzas políticas que han sido las más votadas: Construye, Acción Democrática Nacional, Social Cristianismo, Actuemos, Revolución Ciudadana. ¿Cómo articular consensos en pro de la gobernabilidad, asambleísta Pedro Velasco? Yo comparto plenamente con quienes antecedieron el uso de la palabra, con Sofía, con Lucio, de que el país ya no quiere divisiones estériles, quiere acciones concretas que den resultados positivos. Y para ello debe haber un desprendimiento, primeramente de los líderes de cada organización política, que se olviden de prebendas, de intereses particulares, partidistas, de protagonismos absurdos que no llevan absolutamente a nada. Si entendemos que el mensaje que el país requiere es de unidad nacional, deberíamos formar una fuerte coalición al interno del legislativo. Esa coalición debe ser no por cargos, no debe ser por dignidades, debe ser una propuesta que nos permita trabajar en una agenda legislativa a realizarse, a cumplir. Nosotros tendríamos que hacer una evaluación permanente, lo que nunca se lo ha hecho. Tenemos una unidad legislativa que tiene que hacer el seguimiento de la ley, la evaluación de la ley, y nunca se ha hecho nada para saber si es que las leyes que se generan en la Asamblea tienen o no resultados positivos, qué eficacia tienen, qué solucionan los problemas que están dando del país. He tenido reportes y hemos pedido información más o menos en estos 2 años de gestión legislativa, de mayo del 2021 a 2023, se presentaron aproximadamente 577 proyectos de ley. Es algo que no tiene ni pies ni cabeza, pero proyectos de ley de reforma de una palabra, de un renglón, eso no soluciona los problemas del Ecuador. Necesitamos tener proyectos consensuados que solucionen las verdaderas necesidades. El tema de seguridad es prioridad 1. Ahí tendremos que dedicarnos todo el esfuerzo para efectos de que se vayan ya dando herramientas jurídicas, técnicas a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, para que estas 2 instituciones garantes de la seguridad nos ayuden a combatir esos temas de delincuencia. Hay que trabajar en proyectos del Código de la Niñez que se necesite, de los adolescentes, darles unas respuestas permanentes. Y muchos de estos temas ya están a punto de salir. Es decir, aquí no hay que inventarnos el agua tibia.
Si entendemos eso y hacemos una buena coalición, tendremos resultados en corto tiempo. Vuelvo con el asambleísta electo Lucio Gutiérrez. ¿Cómo lograr acuerdos y consensos en pro de la gobernabilidad, en pro de las acciones que requiere la mayoría de ecuatorianos cuando hay al menos 5 fuerzas políticas que se han evidenciado con mayor votación en estas elecciones? Definitivamente el mejor camino es el diálogo, conversar con ellos, poner sobre la mesa los intereses nacionales. Obviamente cada organización política tendrá sus intereses también particulares, pero en este momento aciago en que el país, repito, se desangra, se cae a pedazos, no hay tiempo que perder, no podemos priorizar intereses personales, esos que queden a un lado, y tenemos pues que consensuar, y esto habrá que comunicarlo al pueblo ecuatoriano para que el pueblo ecuatoriano diga: sí, están actuando bien los asambleístas de esa agrupación política, o nos equivocamos al elegir nuevamente a los integrantes de esa organización política que priorizan sus intereses particulares antes que los nacionales. En eso nosotros estamos muy claros y estamos a disposición de todas las organizaciones políticas para convertirnos, si cabe el término, de facilitadores para lograr este consenso que necesita el país. No podemos postergar más tiempo porque el país se nos desintegra. ¿Y qué pasaría con quienes tienen una agenda que lo han dicho públicamente, como la impunidad, el caso del correísmo, como llegaron en mayo del 2021? Bueno, eso es un tema particular, es un tema personal, y bueno, si uno no tiene nada que ver con la justicia, hay que dar la cara. Y aquí está un amigo de ustedes que dio la cara, estando el gobierno golpista en el poder, estando los generales golpistas en el poder, estando los jueces y fiscales golpistas que me dictaron orden de prisión, pero cuando uno nada debe, nada teme. Claro. Y uno ¿Qué viene tiempo estuvo preso? Yo estuve preso unos 6 meses, tenía como 94 demandas y las gané todas. Y mire, y camino por el país libremente, más bien recibiendo el aprecio de la gente. Y ahora pues, al llegar a la Asamblea Nacional... Usted no jugó, usted vino a presentarse a la justicia. Yo vine voluntariamente, a mí nadie me trajo. Y renuncié a 3 asilos políticos. Y vine al Ecuador, porque un presidente de la República no puede estar prófugo. Un presidente de la República tiene que pagar ese precio altísimo, de ser necesario, obviamente, de estar en la cárcel. Yo sé que es durísimo, pero para eso a uno le eligen presidente de la República. Uno tiene que dar ejemplo de todo. Un presidente no puede estar prófugo. En todo caso, pues, esos son temas particulares. Cada organización tiene lo suyo. Nosotros también tenemos dificultades. Por ejemplo, no nos dan el fondo partidario 8 años. 8 años que nos han obligado a participar en desigualdad de condiciones frente a las otras organizaciones políticas que sí reciben el fondo partidario permanente. No recibimos el fondo partidario permanente a pesar de cumplir todos los requisitos de ley, pero ese es un asunto particular de sociedad patriótica que no lo podemos anteponer frente a necesidades urgentes del país, como es combatir la delincuencia. Y hablando de delincuencia, nosotros vamos a proponer profundizar las reformas en la ley del uso legítimo de la fuerza para que los militares tengan inmunidad. De ser necesario hacer reformas constitucionales para que vuelvan a tener el fuero militar y el fuero policial, de tal manera que puedan actuar con contundencia y con tranquilidad en el combate contra la delincuencia. Ecuatorianos, estamos en una guerra interna no declarada, que es mucho más difícil que una guerra externa. En la guerra externa uno sabe dónde está el enemigo. En la guerra interna uno no sabe de dónde puede salir el enemigo, en dónde está el terrorista, en dónde está el sicario, porque están vestidos de civil. Entonces los militares y policías necesitan la protección jurídica necesaria para que luego no haya retaliaciones ni políticas ni jurídicas. Y no estoy hablando simplemente por afinidad con los militares. Estoy hablando en base a hechos reales. En el gobierno del expresidente Rafael Correa se enjuició a los militares y policías y a los delincuentes, a los que asesinaron, a los que extorsionaron, a los que robaron fusiles, les condecoraron, les indemnizaron y creo que les dieron hasta pensiones vitalicias. Esto no puede volver a repetirse en el Ecuador y por eso necesitamos darle inmunidad a los militares en este tema
que estamos hablando de la lucha contra la delincuencia. Son cosas en las que tenemos que lograr consensos, porque eso no va en beneficio ni de Sociedad Patriótica, ni en desmedro de otra organización política. Esto va en beneficio de todos los ecuatorianos. Por ejemplo, hay que hacer también reformas a la ley electoral para que las campañas electorales vuelvan a ser lo que eran antes, una confrontación de ideas, de propuestas, de patriotismo, de civismo, de honradez. Hoy se han convertido en una competencia entre millonarios. ¿Quién gasta más? ¿Quién empapela más las ciudades? ¿Quién gasta más en redes sociales? Y pregunto, ¿y la clase media? Y gente bien preparada de la clase media que no tiene dinero, nunca va a poder ocupar una curul, nunca va a poder llegar a la presidencia de la República. Eso tenemos que normar. Y también tenemos que normar para saber de dónde viene ese dinero. ¿Por qué gastan millones de dólares si sabemos que no van a recuperar ni la centésima parte de lo que están gastando? ¿Será que es la plata que se robaron? ¿Será que es plata que está financiada por alguna organización clandestina? ¿Será que luego van a recuperar esa plata que hoy están invirtiendo? Mire, en el caso mío, como me han mencionado, solamente en la provincia aquí de Pichinchi, creo que en Quito, colocamos algunos afiches. En provincias, en el resto de las 23 provincias, ni un afiche de Lucio Gutiérrez. Peor, una gigantografía. Pero en cambio recorrimos, en cambio conversamos con la gente, en cambio recibíamos las inquietudes de la gente. Tenemos que volver a esa forma de campaña en la que el pueblo le conozca a su candidato. Porque este rato están votando por emociones, por sentimentalismo, porque por diferentes otras circunstancias, porque es el que más le ven en la publicidad, en la propaganda, y por eso hemos llegado a esta situación, y por eso el Ecuador se desangra, y por eso el Ecuador está cada vez más hundiéndose en este albañal de corrupción, de delincuencia y de desempleo. Ustedes no se prestarán para hacer el juego a la impunidad como algunos sectores políticos aspiran. Jamás, porque justamente queremos ir a la Asamblea a recuperar esos valores que han sido pisoteados, la honradez, la decencia, el patriotismo, el civismo. Eso es fundamental, porque también ecuatorianos, y no lo digo de memoria, nos dice la historia, los países o las naciones o los pueblos sin valores se desintegran, desaparecen, mientras que los pueblos con valores, con nacionalismo, con patriotismo, son los que se convierten en potencias mundiales. ¿Por qué no el Ecuador convertirse en una potencia mundial? Si no recuperamos los valores, estamos destinados a desintegrarnos. Y esa es una de las misiones fundamentales de todos los asambleístas de Sociedad Patriótica. Ir a la Asamblea Nacional y en cualquier función, en cualquier trinchera en la que nos encontremos, luchar por recuperar esos valores éticos, esos valores morales que a lo mejor alguien puede decir, no, son del siglo pasado. No, señores, los valores jamás tienen que cambiar. Los valores son la base fundamental de una nación y hoy más que nunca tenemos que recuperar esos valores de la honradez, del patriotismo, de la honestidad, que nunca cambiarán de moda. Vuelvo con la asambleísta Sofía Sánchez a propósito de lo que le consultaba al asambleísta Lucio Gutiérrez, asambleísta electo. Pactos con la impunidad para nada en la nueva Asamblea Nacional. No, jamás. Nosotros jamás daríamos pactos para que algún acto de corrupción quede en la impunidad. Llevamos una bandera que es del legado de Fernando Villavicencio y como le dije en un inicio, la creación de esta comisión multipartidista es uno de los hechos que demuestra que jamás ningún crimen puede quedar en la impunidad, ninguna investigación que haya dejado pues actos de corrupción puede quedar en la impunidad. Y claro, esta famosa comisión de la verdad que en su momento quisieron crear, la cual nos opusimos firmemente desde el momento uno, si es que esta es la idea, quieren crear eso, jamás nosotros apoyaremos. Es decir, más bien debería transparentarse los hechos y no facilitar lo que ha sido el sueño de quienes precisamente han buscado la impunidad. Asambleísta Sánchez. Miguel, lo que sucedió en la asamblea pasada, que en su momento la mayoría, usted
pudo darse cuenta que en un inicio fue una, ¿no? Donde se eligieron autoridades, esta tuvo un año y un poquito más, y después con el cambio de autoridades y con esta mayoría que se conformó, pues buscaban en su momento eso, buscaban que se creen estas comisiones donde no existía una participación democrática de todas las bancadas, donde siempre estaban ellos en mayoría, donde no se respetaba la participación total de los legisladores en la Asamblea. Eso no puede volver a suceder. La ciudadanía ha castigado en las urnas a quienes tuvieron ese comportamiento. No solo fue el presidente de la Asamblea, tenemos también al ex asambleísta Esteban Torres, al asambleísta Bruno Segovia, que realmente tuvieron una participación que no fue favorable al pueblo ecuatoriano en la Asamblea. Y pues hoy, más allá de lo que se decide en una red social, yo sí estoy convencida que el pueblo ecuatoriano ha votado por propuestas, ha votado por los asambleístas que hicieron un buen trabajo en la Asamblea. Y en el caso, pues, del proyecto político de Fernando Villavicencio, puedo decir que sí se valoró el trabajo que se hizo en la Asamblea Nacional, y por eso él obtuvo un tercer lugar, e incluso con su asesinato, incluso con esa privación de no poder participar en este debate que hoy vemos que fue fundamental para quienes están en segunda vuelta. Vuelvo con el asambleísta electo Pedro Velasco. ¿Cómo lograr acuerdos por el país que beneficie a la mayoría de ecuatorianos? Usted ya nos ha descrito algunos proyectos de ley como reforma laboral, de seguridad social, pero también el tema de orden político, el tema de los acuerdos para lograr impunidad. Y eso se evidenció cuando llegaran en mayo del 2021, al menos quienes han sido reelectos. ¿Cómo evitar esos acuerdos como se pretendió en la asamblea anterior? Se pueden evitar siempre y cuando se entienda al interior del legislativo, quienes vamos a conformar esta nueva asamblea, de que el país no puede seguir tolerando actos de corrupción, no puede seguir solapando que gente que tiene antecedentes penales, que tiene un prontuariado largo, estén al interior de la asamblea. Si es que nosotros hacemos un acto de depuración transparente, honesto, decir que gente que tiene que esté en la asamblea, empezaremos dando un ejemplo claro y contundente que somos diferentes o que queremos ser diferentes. Los hechos hablan más que 1000 palabras, porque aquí podemos estar hablando muchísimo, podemos estar dando discursos, pero la realidad es diferente. El interno se hace lastimosamente con votos, con mayorías, y por ello es importante que se trabaje desde un inicio con una mayoría consolidada que vaya a hacer una labor que es transparencia, honestidad, generación de leyes, garantizar derechos. El tema de fiscalización debe ser la columna vertebral de nuestra gestión en todos los sentidos, en todos los órdenes, sin importar funciones o poderes en base a nuestras competencias. Si es el Ejecutivo el que tiene que ser fiscalizado, hay que hacerlo con toda entereza y con toda seriedad. Esos son los elementos básicos. Y en base a esos elementos básicos, el acuerdo al que hemos venido reiterando durante todo este programa, de una agenda legislativa que priorice temas, que dé certeza de que se van a aprobar esas leyes que demanda el país. Si eso hacemos, estaremos nosotros ya dando una muestra de que es una nueva asamblea y de que van nuevos asambleístas con ganas de trabajar por el Ecuador. Bien, allí están los grandes desafíos de los asambleístas hoy electos todavía, serán posesionados más adelante. Quiero agradecer la participación de la asambleísta Sofía Sánchez, asambleísta nacional por el Movimiento Construye, Pedro Velasco, asambleísta electo por la provincia del Carchi por el Movimiento Actuemos, y Lucio Gutiérrez, asambleísta nacional por Sociedad Patriótica. Muchas gracias, Sofía, Pedro y a Lucio. Gracias a usted, Miguel. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Sofía, Lucio, licenciado Rivadeneira, siempre a las órdenes. Muchas gracias, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, y abogando por la consecución de la paz en el Ecuador. Le recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya.
y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabes qué hace tan flexible al nuevo ahorro flexible? Que tus ahorros ganan el 5% de interés desde el primer día. Tienes la libertad de retirar tu dinero cuando quieras, sin penalizaciones. Planifica tu futuro como quieras con el nuevo ahorro flexible. Tan flexible como lo necesitas. Con la confianza de Banco Pichincha. Actívalo desde pichincha.com o en nuestras agencias. Banco Pichincha. En confianza. Aplican términos y condiciones. ¿Por qué se